Hola a Hola, todos, buenos días. Buenos días, doctor. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todavía no se cansan mucho? sí. Es un día muy rudo, ¿no? Poquito. Hijo, bueno. Bueno, vamos a darle al final, ¿no? Y entonces, cuénteme de qué se trató la tarea. Alguien que me quiera platicar si tienen algunas dudas sobre la tarea, si no, nos vamos de lleno a ella. Aquí está el pizarrón, listos para sus preguntas. ¿Para qué? En lo que Yo esperamos a tengo todos. una duda. Sí, Mira, bueno, supuestamente era buscar una revisión sistemática claro. con metaanálisis de ensayos clínicos. Ajá. Eso me costó trabajo encontrarlo por mi tema, que es de riesgos, ¿no? Pero ¿De bueno, riesgos de qué? riesgos de complicación en pacientes con COVID. Sí, claro. ¿Y tú por qué crees, Pau, que haya sido tan difícil que tú encontraras una revisión sistemática de algo tan novedoso? ¿Por qué crees? Bueno, Las uno, están porque no hay estudiando. muchos estudios todavía. ¿Sí? Dos, porque al ser riesgos, pues creo que es más difícil encontrar ensayos clínicos, más bien son cortes o cosas de ¿Tú ese tipo. conoces algún estudio de riesgos que nos podrías decir que se pudiera solucionar con un ensayo clínico? Pues no, porque los riesgos no es algo que tú vayas a poner o quitar, sino ya viene incluido en el paciente, ¿no? Entonces es difícil que tú puedas aleatorizar y controlar esa variable, o más bien esa maniobra, ¿no? Ujú. Ahora, pero sí encontré uno que decía que era de ensayos clínicos y finalmente, bueno, ya leyéndolo y todo y viendo, pues dice que no, entonces no sé qué hacer en esa situación. Sí, bueno, lo que te quiero decir es que seguramente no todo se va a resolver con un ensayo clínico o con un análisis. Entonces, lo que intentamos hacer aquí es que tú hagas un artículo que más o menos está parecido a algo de tu tema. Por ejemplo, puede ser que no sea nada de factores de riesgo, pero que sí sea un metaanálisis que tenga que ver con COVID, por ejemplo. Sí, yo encontré, de hecho, la tarea de la semana pasada era también de COVID con tabaquismo, que no eran ensayos clínicos. Y esta vez te digo que encontré uno que decía que era de ensayo clínico y a la mera hora no eran ensayos clínicos, eran estudios retrospectivos. Ok. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver revisiones sistemáticas con metaanálisis de ensayos clínicos. ¿Sí? Yo entiendo que no lo hayas, o sea, que tú no lo hayas hecho, pero intenten abrir su mente para que la próxima vez que sea una tarea, lo importante sea la discusión de un ensayo clínico. O sea, de Doctor. por qué un ensayo clínico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre una revisión sistemática o las limitaciones de una revisión sistemática con metaanálisis en un ensayo clínico? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Entonces, ¿qué les parece si empezamos por ahí? ¿No? Empezamos la clase por ahí. Entonces, primero, ¿qué es un ensayo clínico? Para empezar, vamos desde lo más básico. ¿Qué es un ensayo clínico? Rápidamente. ¿Cuál es el Oye, objetivo de un ensayo clínico? alguien tiene el micrófono abierto y se oye mucho ruido, no oímos bien. Voy a tener que silenciarlos a todos. Entonces, ya se fue. La pregunta es, ¿qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico aleatorizado. ¿Qué es? Sí, adelante. ¿Quién dice yo? ¿Ya están agotadísimos? ¿Quieren que demos un descansito? Omar, No, porque no terminamos muy tarde y a mí se me complica. sí, porque lo siento cansados. Bueno, entonces, ¿qué es un ensayo clínico? Vamos, adelante. Es una evaluación Pues, experimental, ¿no? No, acuérdense que hay que levantar la mano porque si no los micrófonos en Zoom
se nos hacen bolas. Venga, otra vez, vamos a ver. ¿Quién dijo yo? Eso es todo. Aquí ya levantaron la mano. Muy bien. Alejandro Nogués, Sí. vamos. ¿Qué es un ensayo clínico? Es un tipo de estudio Estudio. caracterizado por la aleatorización La y característica la experimentación. es un estudio, podríamos Pero- decir que es experimental. Ujú. ¿Qué significa que sea experimental? Que hay una intervención. También cuando hay tabaquismo hay una intervención. También cuando dejo de tener anosmia es una intervención. ¿Quién hace esa intervención? El investigador. Hay una intervención por parte del investigador. Intervención por el investigador. Entonces, lo que decíamos de los factores de riesgo, ninguno de los factores de riesgo puede ser hecho, no es un estudio experimental, es un estudio observacional. Muy bien. Entonces, ¿es experimental? ¿Es longitudinal o Es transversal. transversal? Digo, longitudinal. Es longitudinal. Ujú. Muy bien. Hablabas un poco de aleatorización. Ujú. ¿Qué es eso? ¿O para qué sirve? Sirve para disminuir los sesgos y es ¿Qué un sesgo? proceso, el sesgo de selección. ¿Sesgo de selección? ¿Sí? ¿Es el sesgo de selección? Ajá. ¿Para qué nos sirve? Para que los grupos sean iguales. ¿Sí? Lo que nos propone es que los grupos sean iguales, es decir, que al inicio del estudio los dos grupos sean exactamente iguales. Y que no sea la mano del investigador la que pueda tener todo eso. Aquí tenemos a alguien más. ¿Quién más levantó la mano? Perdón. Es César Rojas. El que está llegando. ¿Qué otra cosa, por qué son tan importantes? ¿Cuál es su medida de asociación? O medida de... ¿cuál es la medida de frecuencia de un ensayo clínico? ¿El riesgo relativo? Esa sería... ¿Quién dijo el riesgo relativo? Normita, acuérdate, pone ahí para levantar tu manita. Venga. No, es que no veo. ¿Cómo? A ver, vamos a dar un curso de Zoom. Entonces. Sí, porque en este no puedo. Con el de la universidad sí puedo. Ok, bueno. Entonces, aquí abajo, donde dice participantes, ¿ya lo vieron? Ajá. ¿Sí? Ahí hay uno que dice subir la manita. Ya, sí. ¿Lista? Sí, ya. ¿Todos bien ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sí, Sandrita? Todos bien. Ok, venga. Entonces, ¿qué es eso de los riesgos relativos? ¿Qué es eso del riesgo relativo? Es una medida de asociación. Es una medida de asociación, perfecto. Entonces, tenemos medida de frecuencia. Ya se me fue esto. La medida de frecuencia y esta que sería una medida de asociación. La pregunta que yo había hecho antes de que Normita interviniera era, ¿cuál era la medida de frecuencia? ¿Cuál es la medida de frecuencia de los estudios de longitudinales? La incidencia. ¿Prevalencia? ¿Quién dijo la prevalencia? Yo, Jimena. Jimena. ¿Cómo que la prevalencia? Cuéntame, ¿qué es eso de la prevalencia? Jimena. Es el número de personas que presentan una situación, por ejemplo, que presentan un diagnóstico en un momento determinado. Pero si aquí habíamos empezado de que en el estado basal, maniobra y desenlace, estos pacientes estaban aquí, yo los aleatorizaba, yo hacía la aleatorización, yo los asignaba a dos grupos, al grupo A y al grupo B, para ver si iban a tener el desenlace o no iban a tener el desenlace. ¿Podría ser prevalencia? Porque si es número de casos nuevos es incidencia. Es incidencia. Exactamente. Entonces, la medida de frecuencia de los estudios longitudinales se llama incidencia. Y la medida de asociación, aquí está mal escrito asociación. Y la medida de asociación, ¿cuál es? Uy.
¿La medida de asociación cuál es? ¿Y qué es eso de la medida de asociación? Normita, El riesgo relativo. ¿cómo? ¿Quién dijo riesgo relativo? Yo, Ay, no te ubico. yo, ¿Paulina? Jimena. ¿Paulina Martínez? No, yo, Jimena. Jimena, cuéntame, ¿qué es eso del riesgo relativo? ¿Cuál es la fórmula del riesgo relativo? Tú dices que la medida de asociación es el odds ratio, o también llamado riesgo relativo. Ujú. Y no es, entonces, si es el odds ratio, obviamente no es el riesgo relativo. Claro, ¿no? O es uno o es otro, no puede ser cualquiera de los dos. ¿Por qué tú dices que es el odds ratio y no el riesgo relativo? ¿Me podrías dar la fórmula del odds ratio? Sí, la fórmula Es, del odds sí, ratio. es que se hace una tabla de 2 por 2 Sí. y entonces se ve el número de pacientes que presentan el presunto factor de riesgo y el desenlace y los que no. Entonces sería, en este el odds ratio es la razón de prevalencias. Ujú. Es la prevalencia en el grupo observado y entre la prevalencia del grupo con el factor. ¿Se entiende? Ujú. La fórmula es una fórmula muy chistosa, que es la fórmula de los productos cruzados. A por B entre A por C entre B por B. ¿Ok? Sí, sí es esa la fórmula que tú decías de odds ratio, ¿verdad? En una tabla de 2 Mm, por 2, sí, haces tu tablita de 2 por 2 y entonces ya sabes que, ¿no? Ya sabes cuál es la onda, ¿no? ¿Sí? sí. ¿Qué opinan los demás? Si la medida de frecuencia es la incidencia, voy a calcular odds ratio Es que si es incidencia No. es riesgo relativo, ¿no? yo digo eso, pero tú dices No, que es odds es ratio. riesgo. ¿Qué opinas? No, ¿Qué opinas tú? Tú solita. no, es que si es incidencia es riesgo relativo porque el odds ratio es para, o sea, cuando es en retrospectiva. O sea, Estudios de prevalencia. ¿Sí, Jimé? ¿Sí te queda clarísimo? sí, Sí, sí. sí. Ve, te equivocaste. ¿Sale? Ujú. Entonces, bueno. No es OR, como dijo ella, sino, otra vez, Jimé, la medida de asociación, ¿cuál es? Jimé, Por eso riesgo relativo, riesgo relativo. ¿Cuál es la fórmula de riesgo relativo? no recuerdo. ¿No? Pau Martínez. Sí, Jaime Hidalgo, por favor, venga. La fórmula sería más B entre C más D. La fórmula sería la incidencia de los expuestos entre la incidencia De de los los expuestos. observados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Bueno, pues los expuestos en realidad son, en español básico, es siempre un tratamiento, bueno, puede ser un tratamiento, comparado contra un placebo. ¿Queda claro? ¿Podemos ver su pantalla? ¿No están viendo mi pantalla? Qué pena. Bueno, yo no. Nada más lo A ver, veo. ahí está. ¿Están viendo la pantalla? Es un Ya, pizarrón? ahora sí. Sí, sí, la vemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se veía hace rato? No, Sí. sí se veía. Ay, Sí. perdón. Yo Bueno, no lo veía, pero bueno, estoy. ok, sale. Entonces, ¿qué opinan? Esta es la fórmula y entonces aquí voy a tener yo un porcentaje, digamos que con algún ejemplo que tengan por ahí. ¿Alguien quiere algún ejemplo? Estimado Juan Pablo Arriaga, un ejemplo de un ensayo clínico, rápidamente. Pues, por ejemplo, pacientes con osteoporosis, tratamiento con bifosfonatos y placebo. Osteoporosis, claro. Y entonces yo les voy a dar a uno bifosfonato y a los otros les voy a dar su placebo, ¿sí? ¿Y cuál sería tu desenlace? Mm,
podría ser mejoría en densitometría ósea o como ¿Tú crees? desenlace fractura. Fractura. Sí, claro, o sea, al paciente no le interesa que le incremente la densidad mineral ósea, ¿están de acuerdo? Sí. La fractura, entonces. O sea, fractura. Exactamente. Sí, entonces aquí el desenlace sería fractura. ¿Qué porcentaje de sujetos se fracturan? Digamos que estos pacientes que tienen osteoporosis, digamos que mayores de 60 años, ¿qué porcentaje se fracturan en general? En general. Pues Sí. 15%. ¿Cuánto? 15%. Ok, 15%. Y entonces, ¿cuánto esperaríamos que mejoren por el uso de bifosfonatos? ¿Cuánto esperarías que no se fracturara? La mitad, 7%. 7%. La mitad, 7%. Entonces, Ajá, sí, sí. ¿sí? Entonces, un riesgo relativo es igual a 0.07 entre 0.15. ¿Alguien le sabe las matemáticas? ¿Alguien podría hacer esta operación? Norma Jiménez, ¿cuánto es 7 entre 15? .46 es. 0.46. No nos salió al 50%, pero sí nos salió a 0.46. Aquí tenemos otra cosa, que es la fórmula de la reducción absoluta del riesgo. ¿Alguien ha oído hablar de esta fórmula? Disminución de riesgo relativo. Jimena Munciño. Sí, ¿no es el que le tienes que prestar como al RR de los expuestos menos el RR de los no expuestos? No estoy segura. ¿No? Perdón, es 1 menos el riesgo relativo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué significa eso de 1 menos el riesgo relativo? Es El 100%. la fracción atribuible, la disminución del riesgo por el factor que estás Claro. viendo, ¿no? No. Ese se llama reducción absoluta de riesgo. Esto, cuando decimos es que todos los pacientes tienen un riesgo X, en este caso 15%. Pero si yo me tomo el bifosfonato, me va a reducir el riesgo. ¿Y cuánto me lo va a reducir? Bueno, pues yo hago una reducción del 100% que yo tenía de riesgo menos 1 menos este 7%. ¿Cuánto es? 1 menos el riesgo relativo, perdón, 0.46. ¿Cuánto es? .54. Eso es lo que decimos, ¿no? Entonces, el tomar bifosfonatos me disminuye un 54% la probabilidad de fracturarme. ¿Queda claro? Sí. Es la interpretación, ¿sí? Entonces, si yo interpreto riesgo relativo, diría la relación entre tomar bifosfonato y tomar placebo me da una probabilidad de 0.46. Eso es muy difícil de explicárselo a un paciente. Entonces lo tengo que explicar en términos de reducción de riesgo relativo. ¿Queda claro, Jimenita? ¿Sí? ¿Jimenita? No tiene micrófono. ¿Queda claro? Carla, adelante. Carla, tienes la mano levantada. Ay, doctor, perdón, la levanté hace rato para lo de la reducción de riesgo relativo, pero ya no sé cómo. Oiga, doctor, es que tenía el micrófono apagado. Es que, o sea, en teoría el riesgo que todos tenemos es de 1, ¿no? Entonces por eso se disminuye, o sea, Claro, se resta. sí. Ah, ok. El riesgo que tienen todas las personas con osteoporosis es del 15%, Ujú. ¿sí? Y entonces yo Sí. le quiero restar este 15%, este 7%, Ujú. ¿sí? Entonces la fórmula es 1 entre riesgo relativo, Ah, ok. ¿ok? Para poder decir cuánto es la disminución del riesgo. Y la disminución del riesgo es de un 54%. Ok. Si hiciéramos aquí una regla de 3, entonces 15 es a 100, como 7 es a, ¿sí? Ujú. Entonces podríamos obtener ese 54%, Ok. ¿sí?
Ahora, pero esa es muy tendenciosa porque sigue hablando de probabilidad de que me dé. Pero si yo quisiera hablar del efecto real en un ensayo clínico, ¿qué tendría que decir? ¿Cuál es la fórmula que ocuparía? Carlita. Ahora sí sería la reducción absoluta de riesgo. La absoluta de riesgo. Este es muy fácil de entender. Este está fácil de entender. Se llama RAR. Está súper fácil de entender. ¿Cuál es la fórmula? Es la fórmula más sencilla del mundo. Omar González Marcos, ¿cuál es la fórmula de la reducción absoluta de riesgo? Bueno, de la que yo tengo es de los A entre A más B, que es los expuestos. No, Bueno, negativo, los negativo. Negativo. expuestos, ¿no? Juan Pablo Arriaga. ¿Cuál es la fórmula de la reducción absoluta de riesgo? Alejandro Nogués. Es la resta del Claro. riesgo relativo de los expuestos menos 15% menos el riesgo relativo de 7%. los observados. Entonces en realidad sería la reducción absoluta de riesgo es igual a la incidencia de los observados menos la incidencia de los expuestos. ¿Queda claro, Jimenita? Sí. Jimena, contigo quiero quedar muy claro porque tú decías que era la prevalencia y que eran los ORs. Ujú. Entonces, con prevalencia y con ORs podemos hacerlo, pero no sería lo adecuado. Ok. Esto lo que mide son incidencias. ¿Sí, Jimenita? Ok, sí. Sí, sí, sí. Gran sí. enseñanza de hoy, ¿no? Los ensayos Perfecto. clínicos miden incidencia, no prevalencia, miden riesgo relativo y no miden OR. Ok. ¿Sí, Jimen? Sí, sí. Y entonces, ¿qué crees tú que signifique esto que se llama I-O menos IE? Observados menos los esperados. ¿Qué crees que significa este numerito? Sí, que estamos viendo cuál es la reducción en la incidencia, o sea, ¿qué reducción de incidencia estamos logrando? Real. ¿Qué Ujú. reducción real estamos logrando? ¿Cuánto es la reducción real que estamos logrando? Pues si son 7, 15. 7 menos 15, vamos, tú puedes, Exacto. Jimen. Tú puedes, Jimen, sí 8. puedes. Está difícil, 8. 8%. Entonces, ¿qué le dirías a una paciente? Imagínate que llega una paciente que tiene osteoporosis Ujú. y encuentras estos resultados. ¿Cuál le dirías? El Le RR, diría que disminuye su riesgo un 8%. un 8%. Hay otra manera, muy bien, esa es una buena manera. Hay otra manera de hacerlo, de platicar con los pacientes, y es utilizando otra cosa que se llama número necesario a tratar. ¿Alguien se sabe la fórmula del número necesario a tratar? Sí, Sí, Carla, yo. adelante. Muy bien, Carla, aprendiste que era, ¿cómo era? Muy bien. Creo que era 1 entre el riesgo, la reducción absoluta del riesgo. Ok. Alguien que saque una calculadora y entonces haga 1 entre 0.08. ¿Alguien con una calculadora veloz? En lo que yo tomo un traguito de café. 12.5. 12. Entonces, ¿qué significa ese 12.5? ¿Alguien sabe cómo se interpreta para decírselo a los pacientes? Que requieres darle a 12.5 pacientes el tratamiento para el efecto que tú esperas. Más o menos. Para prevenir un evento. Para prevenir un evento, ¿no? Ajá. Ah, bueno, aquí sí, para prevenir. Aquí sería 13, porque como queden 12.5, con que queden 12.1 se eleva a la unidad superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo requiero tratar a 13 señoras para prevenir una fractura. ¿Sí? Entonces, tengo en los ensayos clínicos, tengo un lenguaje
muy difícil. El primer lenguaje que tengo es el riesgo relativo. Y en este caso el riesgo relativo era de 0.046. Segunda parte del lenguaje es el RRR, que es igual a, ¿cuánto dijimos? Jimena, 54. vámonos. Ujú. ¿Y el 8%. RAR de cuánto era? Juan Pablo, RAR de 8. De 8. Ajá. número necesario a tratar, De 13. 13. ¿Cuál de todos escogerían y por qué? A ver, recuerden que ahorita en esta clase estamos viendo los ensayos clínicos. ¿Qué es un ensayo clínico? ¿Con qué se come? ¿Cuáles son los resultados de un ensayo clínico? Y ahora me pueden decir con cuál de todas estas variables se quedarían ustedes. ¿Con cuál de todos estos resultados de medición se quedarían ustedes? Pero, o sea, como dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Claro, tienes toda la razón, Jimé. Pensemos, todos aquí somos médicos, levanten la manita. ¿Sí? Todos son. ¿Tú eres médico, Jimé? Sí. Juan Pablo, ¿sí? Entonces, ¿tú qué quieres hacer con tus pacientes? O sea, por ejemplo, si lo que quisiera sería, si lo que quiero es explicarle a un paciente en individual cuál sería el beneficio, entonces yo elegiría la reducción absoluta del riesgo. Pero si quisiera ver si una maniobra es efectiva, por ejemplo, en términos de salud pública, elegiría el número necesario a tratar. ¿Tú eres salubrista? ¿Tú eres gateliana? No. No, ni Dios nos mande, ¿no? No estaríamos en esta maestría, ¿no? No. O sea, no hubiéramos escogido esta maestría. Esta maestría es para mejorar nuestras aptitudes como clínicos y mejorar lo que le decimos a los clínicos. Como medidas de salud pública tenemos que utilizar otras herramientas, ¿sí? Que son poblacionales y que tienen que ver con otros numerillos, ¿no? Entonces, así es que no nos vamos a meter. Muy bien, Jimé. Jimé, ¿nos podrías decir cómo le explicarías? Escogiste esta, ¿verdad? Escogiste RAR. ¿Cómo le explicarías a tu paciente? Una paciente, una señora de 65 años, de 70 años, ¿cómo le explicarías? Que si toma el tratamiento, la probabilidad de que presente una fractura es 8% menor que si no lo tomara. No. No sé, 5. La probabilidad de tener una fractura, si toma, ahí voy a borrar esto, ¿ven? Si toma la medicina, ¿esa qué variable es? El tratamiento. ¿Cuál de todas es? Ay. ¿Cuál de todas es? Riesgo relativo, reducción de riesgo relativo, reducción absoluta de riesgo, número necesario a tratar. Reducción absoluta del riesgo. No. ¿Cuál es la fórmula de la reducción absoluta de riesgo? ¿Ya viste, Jimé? Te estás haciendo bolas. La probabilidad de tener una fractura si toma la medicina comparada con la otra, esa es la explicación del riesgo relativo. ¿Sí? Esa es la probabilidad. Esa es probabilística. Yo no le digo que tenga, yo digo que como que se le siente. ¿Sí? Esa es la explicación de riesgo relativo. Entonces, tú igual así le explicarías a los pacientes. Muy bien, Andrea. ¿Tú cómo le explicarías, Andrea Romo, tú cómo le explicarías a tu paciente? ¿Sobre la reducción del riesgo relativo? No, tú como tú quieras. La que tú quieras. ¿Cuál sería tu mejor medición? Sí, Para Jimé, su mejor medición es esta de riesgo relativo. Hablarle a los pacientes en términos de probabilidades. Y entonces el paciente tiene que entender que la probabilidad es la ecuación entre los expuestos y los no expuestos, y eso me da una probabilidad que se la tengo que restar a lo que pasa en la población. Yo creo, Jimé, que eso está bien difícil de entender. Pero bueno. Yo le diría el de la reducción del riesgo relativo. Reducción del riesgo relativo. Esta de aquí arriba. Ajá, entonces le diría que, pues, la probabilidad de fracturarse, porque ya tiene osteoporosis, no. Ajá. es
es alta, pero que si hacemos esta intervención, que es tomar bifosfonatos, va a reducir esa probabilidad 54%. No la exime de que no se fracture. Los bisfosfonatos disminuyen un 54% el riesgo de fractura. Esto es lo que más se utiliza en los congresos. Esto es así como que lo que más se utiliza en los congresos. Porque es así, se oye y dices, wow, un 54%. Pues yo me lo tomo. ¿No? O sea, yo me lo tomo porque pues, disminuye más de la mitad. ¿Sí? ¿Pero es real eso? ¿Le estás diciendo la verdad? Bueno, sí le estoy diciendo la verdad, pero aquí disminuyen el riesgo de fractura un 58%. Un 54%. Y aquí el truco está en la palabra del riesgo. Porque alguien tendría que decir, ¿y cuánto es el riesgo de que me fracture? O sea, sí lo disminuye, pero ¿cuánto es el riesgo que lo fracture? Alejandro Nogués, ¿tú cuál ocupas con tus pacientes? ¿La reducción de riesgo relativo, el riesgo relativo, la reducción absoluta del riesgo o el número necesario a tratar? Pues creo que, bueno, no creo, yo uso la reducción de riesgo relativo, pero como usted dice, creo que estamos inflando el desenlace, ¿no? Estamos, así te lo vende la industria, ¿no? ¿Y a poco no lo compras? Dices, wow. Sí suena mejor. ¡Wow, manches, cabrón! 54%, pues no me voy a fracturar, ¿no? Yo quiero ese. ¿Se entiende? Sí. Estas son las dificultades que tenemos cuando estamos leyendo un ensayo clínico. El gran problema es que un metaanálisis lo que hace es que un metaanálisis infla los datos todavía más. Sobreexpresa los datos. ¿Por qué? Porque está juntando más números y hace que los intervalos de confianza sean más pequeños. ¿Se entiende esto? ¿De que los intervalos de confianza se hagan más pequeños? No, eso yo no entendí. Muy bien, Ali. Muy bien, entonces borramos todo esto. Voy a borrar todo esto. Solamente quiero que se queden en la mente cuánto era el riesgo relativo. El riesgo relativo habíamos dicho que era de ¿cuánto? 0.46. 0.46. Y entonces esto obviamente sabíamos que era de protección. Ok, entonces tenemos una fórmula que es la fórmula del intervalo de confianza del 95. ¿Alguien se la sabe? La fórmula general del intervalo de confianza del 95. Sí, Juan Pablo. Jimena, ¿no? Ande. La fórmula del intervalo de confianza del 95. Bueno, primero vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, lo primero que decimos que es que tenemos esta curva que es la curva de Gauss. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué es importante la curva de Gauss? Porque nos dice el tipo de distribución que tiene. Nos dice el tipo de distribución. Ok, sí, muy bien. ¿Por qué más? Porque aproximadamente un 96% de nuestra población, si es de distribución normal, tiene que caer en la media o una desviación estándar hacia cada uno de los lados. Sí, una distribución estándar. Dos. Entonces, lo que dice es que yo aquí tengo la media y tengo dos distribuciones estándar hacia un lado y hacia el otro lado, ¿cierto? Y que en todo este lugar, de aquí para acá, voy a tener yo al 96% de la población normal. Uy, qué feo me sale. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve la medicina? Le voy a poner 95% de la población normal. ¿Y entonces para qué me sirve esto en medicina? ¿Para qué les ayuda en su práctica clínica? Pau Martínez. Pues es para saber si nuestro paciente está dentro de los estándares, digamos, dentro de la normalidad o se sale de esta. Ok. Por ejemplo, hemoglobina, ¿no? Aquí podría ver si la hemoglobina está dentro de límites normales o se sale. Peso.
podría ver si tiene peso bajo o peso alto. ¿Ok? Y entonces, uno de los valores más importantes es la media. ¿Qué es la media? ¿Por qué es tan importante la media? Es la suma de todos los el promedio. puntajes, las variables. Sí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esta media? Porque es el promedio que existe en la población, entonces de ahí tenemos que partir para saber. ¿Pero por qué es tan importante? ¿Es nuestro punto de referencia? Claro, ¿por qué es tan importante este punto de referencia, Omar? Porque es la medida que nos describe a todas. A Omar no lo oímos. Omar. Bueno, es importante porque aquí es donde se acumula la mayor parte de los pacientes. Aquí es donde se acumula la mayor parte de los pacientes. Entonces, la media es muy importante. Y entonces, pero puede ser que por el puro azar, por el puro error de muestra, esta media se mueva de manera distinta, ¿cierto? ¿Se entiende? O sea, puede ser que yo tome la muestra en algún otro lugar y la media no esté en el mismo lugar, ¿cierto? ¿Se entiende? Solamente por azar. Por error de muestra. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, si yo quisiera controlar ese error de muestra, lo que tengo que hacer es calcular los intervalos de confianza del 95%. El intervalo de confianza del 95% quiere decir qué tanto se mueve la media alrededor de la muestra que estoy tomando. Y entonces vamos a ver cuál es la fórmula. Bueno, ¿cuál es la fórmula del intervalo de confianza del 95%? ¿Alguien se la sabe? Desviación de estándar entre la raíz cuadrada de la población, ¿no? No, ese es error estandarizado. ¿Quién habló ahorita? Perdón. ¿Quién? Muy bien. Normita, gracias. Ese es el error provocado por la muestra, por el muestreo que yo estoy teniendo, que es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. ¿Ok? ¿Pero qué es el intervalo de confianza del 95? La fórmula que yo tengo es el logaritmo de la razón de momios más menos. Ese es para variables dicotómicas, pero vamos a entender primero la fórmula general. O sea, antes de meternos a los ORs, a las conversiones logarítmicas y convertir variables cuantitativas a cuáles. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces se los voy a poner aquí rápidamente, porque entonces sería la media más menos, la media más menos, Los desviaciones estándar. más menos zeta de alfa, ¿sí? Zeta de alfa, que significaría el azar, multiplicado por el error estandarizado. ¿Sí? Ya se nos acabó el tiempo, así es que vamos a cerrarle aquí, vamos a dejar este concepto aquí, le cerramos y revisamos una revisión sistemática, que es lo que sigue, ¿ok? Entonces apagamos, vemos, descansamos los ojitos, nos estiramos y nos volvemos a conectar, si les parece bien. ¿Sí? Sale. Bueno, sale, vamos, pero se estiran, ¿eh?